Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Hoy vamos a ver acerca de la palabra de Dios, escudriñando la palabra del Señor. Actualmente los hombres infieles niegan la inspiración de la Biblia. Algunos se atreven a manifestar que es un libro más y que no tiene poder alguno sobre los hombres. Otros la hacen a un lado cuando esta palabra ataca de frente sus vanidades y sus falsas ideas. ¿Qué cree usted de la palabra del Señor? La palabra de Dios es un camino que el hombre debe seguir si quiere hallar paz para su alma y si quiere salir de ese camino de maldad. Por eso en el Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, dice literalmente. Ya que debemos de saber que la palabra del Señor es una inspiración divina, es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Claramente se observa que absolutamente toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Lo que los hombres plasmaron fue el pensamiento de Dios. No hubo pensamiento humano que la inspirara. Dios es el único autor de las Sagradas Escrituras. Por eso está escrita por hombres, pero es inspirada por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La única intervención humana que se observa en las Escrituras es el sencillo acto de plasmar en el papel el pensamiento de Dios. Aquellos hombres fueron instruidos o fueron instrumentos divinos para tratar a las naciones el mensaje de salvación, inspirado por Dios. Segunda de Pedro 1, del 3 al 4, dice: como todas las cosas que permanecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios entregó este mensaje a los hombres, entregó su plan de redención para que nosotros conociéramos las promesas, las bendiciones que Él tiene para todos. Escrita así por los hombres. Judas versículo 3, porque Judas tiene un solo capítulo. Amaos, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El cristiano fiel está mandado a guardar este mensaje puro, entregarlo completo a los hombres que aún andan perdidos en busca del camino. El cristiano es mandado a defender, a guardar este mensaje sin adulterar su contenido, sin agregarle pensamientos propios, ya que fue entregada a nosotros con el propósito de conducir almas a la salvación dada por nuestro amado Jesucristo. No agregar, no quitar, nos enseña las Sagradas Escrituras. Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía,
Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Si alguno añade o quita esta palabra, Dios traerá castigo o quitará promesas al hombre que lo haga. No podemos darnos el lujo de introducir nuestras ideas ni pensamientos propios. Esto adultera el mensaje de Dios. Debemos hablar donde haya, ¿no es cierto?, donde ella habla y calla, donde ella calla. Este es un principio de justicia. Sí practicar, sí enseñar. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que los hombres de Dios sean perfectos, eternamente preparados para toda buena obra. Debemos practicar sus enseñanzas, ya que por medio de ellas podemos llegar a la perfección. Podemos heredar la salvación de nuestras almas al practicarla. Debemos enseñarla a los hombres que aún no la conocen para que se acerquen a Dios y sean salvos del castigo eterno. Este es el plan y el propósito de la misma práctica de las Sagradas Escrituras. ¿Tiene poder? Claro que sí, la palabra de Dios tiene poder sobre toda cosa. Es ella la que ha dado vida, la que ha hecho físico y real lo que conocemos. Es ella la que nos ha dado la oportunidad de conocer los pensamientos y la obra de aquel que fundó el universo, de aquel que busca nuestra atención y total obediencia, de aquel que ha prometido un reino espiritual para todos aquellos que le obedecen. En Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Salmos 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 4:12, por la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo es? La palabra de Dios se describe a sí mismo como necesaria, como aquella que es capaz de cambiar la intención del hombre y conducirlo por la senda de la justicia y del bien, aquella que provee al hombre de toda herramienta para labrar su destino, como la semilla que se siembra y da el fruto necesario para salvación al perdido. Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y que como martillo que quebranta la piedra. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lucas 8:11. Esta es pues la palabra, la semilla es la palabra de Dios. Efesios 6:11. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Salmos 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juan 17:17. Santificaos en la verdad, tu palabra es verdad. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Salmo 17:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hechos capítulo 11:14. Él te hablará palabra por las cuales serán salvos tú
y tu casa, dice literalmente. Lo que ella hace por nosotros. La palabra de Dios nos entrega un sinnúmero de beneficios. Nos da la salvación de una forma sencilla. Nos entrega en nuestra mano el más valioso mensaje del amor de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, nos entrega la vida, el mapa que traza el camino para llegar de nuevo a nuestro Creador. Fuimos limpiados por la palabra. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios nos enseña la forma correcta para que nuestros pecados sean borrados, para que nuestras almas estén sin mancha delante de Dios, si no obedecemos esa palabra que ha sido dada por Dios. ¿Cómo vamos a limpiar o enmendar nuestras faltas delante de Él? Nacer de nuevo. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso el cristiano debe saber que la palabra de Dios vive en nuestros corazones y permanece para siempre. Si Dios necesita que el hombre nazca de nuevo para regresar a Él, como pensamos que podemos llegar por un medio distinto del que Él ha diseñado. La simiente incorruptible es la base pura de la enseñanza bíblica, es aquella que permanece por siempre. Seremos juzgados por esa palabra que Él ha hablado, según nos dice las mismas Sagradas Escrituras en el libro de San Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Una actitud incorrecta. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Aquellos que solo oyen la palabra de Dios y no la hacen son fácilmente arrebatados y vueltos al mundo por Satanás, por el espíritu de error. La palabra de Dios exhorta a que si oímos, debemos practicar de inmediato para que la esperanza que está siendo sembrada no muera, por el contrario, dé fruto suficiente para la salvación del hombre. Responsabilidades. Como cristianos tenemos responsabilidades, según nos dice el libro de Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No podemos avergonzarnos, ¿no es cierto? Más bien debemos sentirnos orgullosos de considerar la palabra de Dios como el único medio para nuestra salvación. Como predicadores, segunda de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que entres a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Todo predicador, todo cristiano, pero primeramente todo predicador debe redarguir al perdido, redarguir al cristiano infiel con la palabra de Dios. Es una responsabilidad, es un mandamiento de parte del Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde y adelante con el Señor. Amén.